esta entrevista que realizó Erika Ramírez decíamos, a Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En esta primera parte que les estamos presentando, se refiere Víctor Suárez Carrera a la autosuficiencia alimentaria como eje de la cuarta transformación y también el reto que significa la inflación alimentaria. Escuchemos esta primera parte. Bueno, lo primero hay que destacar es que el presidente tuvo el acierto desde el primer día de su gobierno y desde luego desde la campaña presidencial y en otras campañas presidenciales de establecer en la autosuficiencia alimentaria el eje de la nueva política hacia el campo de su gobierno. Esta política de autosuficiencia alimentaria tuvo desde el principio tres características: de orientar todos los programas de subsidios al campo en favor de este objetivo. Dos, centrar la política de autosuficiencia en agricultura en pequeña escala, que fue durante décadas estigmatizada y desvalorizada y abandonada por las políticas neoliberales. El tercer elemento es que se plantea la autosuficiencia alimentaria con pequeños productores, pero con transición agroecológica, es decir, dejando atrás el modelo de revolución verde y avanzando gradual y paulatinamente hacia un nuevo modelo de producción con base en principios de sustentabilidad y de salud, tanto para el suelo, el agua, la diversidad biológica, el clima planetario, pero también la salud de los consumidores. Y el otro elemento destacado en esta política fue vincular la producción sana de alimentos con una alimentación saludable. Esta política que se estableció desde el primer día de su gobierno, pues se fue afirmando como una política correcta en el marco de la pandemia, puesto que en la pandemia se evidenció que la mala nutrición derivada de los sistemas de neoliberales de producción y procesamiento de alimentos generaron una mayor morbilidad y mortalidad a los enfermos, a los contagiados por el coronavirus. Entonces, la buena nutrición o la necesidad de una nueva política de alimentación saludable quedó muy establecida definitivamente en el marco de la pandemia. Pero por otro lado, el siguiente elemento que afirmó la justeza de la política de autosuficiencia alimentaria fue la inflación mundial del segundo semestre del año pasado, derivado de la reactivación económica global, la escasez de dinámica productiva o la insuficiencia de dinámica productiva, porque ya desde el segundo semestre del año pasado había elevación de precios de petróleo, gas natural, alimentos y fertilizantes químicos, y también de fletes marítimos, porque también se trastocó todas las cadenas globales de suministro. Pero finalmente lo que viene a confirmar que estábamos en lo correcto es la crisis de Ucrania, con todas las consecuencias que ya sabíamos o estamos padeciendo. Entonces, para el presidente, esta situación refuerza la urgencia y la necesidad de fortalecer su política de autosuficiencia alimentaria y principalmente enfocada en esta etapa en la alimentación para los propios productores y sus familias, el tema del autoconsumo. Para el presidente, si logramos garantizar el autoconsumo de la población rural, que representa pues, 1/3 de la población nacional, estamos dando un paso adelante en la resolución de un problema de carestía que en otros países hoy por hoy está generando desestabilización social y política, hambrunas, descontentos sociales que ponen en riesgo pues a los gobiernos. Y el presidente no quiere por nada del mundo que, por un lado, la política de apoyo a las familias de más bajos ingresos se vea inhibida o se vea minimizada
por el incremento de los precios de los alimentos. Ha hecho grandes esfuerzos por incrementar el salario mínimo y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios. Ha hecho grandes esfuerzos con los programas de bienestar para canalizar apoyos a 13 millones de familias de más bajos ingresos. Pero si los alimentos siguen incrementando de precio, a quienes va a afectar esa inflación alimentaria va a ser justamente al sector de la población que el presidente ha querido apoyar prioritariamente. Pues importante lo que señala, lo que se buscaría en una primera etapa de esta política para garantizar la autosuficiencia alimentaria sería que la propia población rural tenga la capacidad de alimentarse a sí misma. Con eso se estaría alimentando un tercio de la población de este país y por supuesto que bajaría de manera natural como una consecuencia pues los precios de lo que México tenga que importar para alimentar al resto de la población. Pues interesante lo que nos comenta el subsecretario, este subsecretario que decíamos, Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Vamos ahora a seguir escuchando esta entrevista donde se refiere a cuánto tiempo tardaría México en alcanzar esta soberanía alimentaria. Escuchemos. Realistamente lo lograríamos en el segundo sexenio de la cuarta transformación. Pero ahora lo que vamos a lograr es atender la emergencia, incrementando la producción interna de alimentos, principalmente para el autoconsumo, también para el mercado, y abriendo las fronteras a las importaciones de alimentos de cualquier parte del mundo sin cupos y sin arancel. Es una decisión de emergencia temporal. Es como cuando se encaró la emergencia de la pandemia de coronavirus. Se mandó la instrucción de buscar vacunas contra SARS-CoV-2 en cualquier parte del mundo y no se escatimaron recursos, se mandó a cualquier parte del mundo, a relaciones exteriores, no importa alineación política ideológica, a Estados Unidos, a China, a la India, a Cuba, a Inglaterra, a Argentina, a cualquier parte del mundo, porque ante todo la prioridad era contener la pandemia, evitar la enfermedad y evitar la mortalidad de las personas enfermas de coronavirus. Entonces ahora el presidente también está en una situación de acción de emergencia porque el presidente está previendo que no podemos ser sorprendidos por un agravamiento mayor de la crisis inflacionaria en alimentos en México y en el mundo. Interesante esta reflexión y esta información también en el sentido de que lo que se está buscando es que México no tenga un impacto mayor de esta crisis generada por la guerra allá en Europa del Este. Recordemos que tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de granos y al no poder comercializarlos adecuadamente, pues todo se está encareciendo. Eso por un lado, y por otro lado también lo que tiene que ver con los estragos todavía causados por la pandemia. Y en este siguiente corte de esta entrevista que realizó Erika Ramírez, que sostuvo Erika Ramírez con Víctor Suárez Carrera, este subsecretario de Agricultura, se referirá a la importancia de los fertilizantes orgánicos y la viabilidad que hay para que sean utilizados de manera masiva en el campo mexicano. Es viable, necesario y urgente impulsar la producción de fertilizantes orgánicos para la producción de alimentos. Recordar que en México desde hace al menos 3 décadas hay un movimiento muy activo en México que impulsado por organizaciones campesinas, ambientalistas, científicos, académicos, que han impulsado la transición agroecológica y han desarrollado múltiples experiencias de producción de fertilizantes orgánicos. También hay empresarios industriales, pequeños, medianos y grandes, que ya se han desplegado en años anteriores en la producción de fertilizantes orgánicos. Ahora,
con la elevación de los precios de fertilizantes químicos en el mundo y su escasez, se está impulsando la producción de fertilizantes orgánicos. Por un lado, se tiene toda la plataforma de apoyo a producción de fertilizantes orgánicos del programa Producción para el Bienestar, a través de más de 2.500 escuelas de campo. Se están desde hace 3 años impulsando la producción de fertilizantes orgánicos y capacitando en la producción de fertilizantes orgánicos. Hay una plataforma de capacitación en línea con manuales, videos para elaboración de múltiples, diversos fertilizantes orgánicos y otros bioinsumos, sembrando vida también en sus comunidades de aprendizaje campesino con sus 450,000 sembradores de vida. Ellos tienen más de 18,000 biofábricas en todo el país, que ellos están también produciendo fertilizantes orgánicos. Pero también hay un acuerdo que estamos teniendo con el INIFAPIS y CONACYT para impulsar la producción y la verificación de la calidad de los fertilizantes orgánicos. Y esto lo estamos haciendo también con la colaboración de Alejandro Sbarch de COFEPRIS. Al mismo tiempo, hay empresas privadas de pequeño, mediano y gran tamaño que están impulsando un crecimiento de su escala de producción, porque hoy es el momento de oportunidad para la transición agroecológica con fertilizantes orgánicos. A nivel internacional te pongo 2 ejemplos. JBS es la empresa número 1 de producción de proteína animal en el mundo. Es una empresa de origen brasileña, es una empresa transnacional, la número 1 en el mundo. Bueno, esta empresa ha desarrollado una línea de negocios con base en los subproductos de la producción animal para la producción de abonos orgánicos en gran escala. La empresa Yara, que es la empresa de fertilizantes químicos número 1 en el mundo, se ha asociado con una empresa de producción de fertilizantes orgánicos y ha desarrollado también esta línea de producción de fertilizantes orgánicos porque se vio en la necesidad de cerrar algunas plantas por el encarecimiento y escasez de gas natural en el segundo semestre del año pasado. O sea que sí es viable, pero nosotros lo que estaríamos hablando, Erika, es de una transición agroecológica gradual y diferencial de tipo de productores, de tipo de producto, de región en región, pero que el mundo y México nos estamos moviendo en la dirección correcta de dejar atrás el modelo viejo, obsoleto de la Revolución Verde y avanzando a un modelo de producción que considera la dimensión social, la dimensión ambiental, la dimensión de salud y la consideración de que la incertidumbre y volatilidad de los mercados internacionales pues ya llegó para quedarse, no es algo transitorio, no es algo coyuntural que va a restablecer, no va a restablecerse la vieja normalidad. Hoy estamos entrando en un nuevo paradigma en la geopolítica, en la geoeconomía mundial y en particular en los paradigmas de los mercados agrícolas y en los mercados de fertilizantes químicos. Y frente a eso, la única política correcta es la política de la soberanía alimentaria y la soberanía energética que está impulsando el gobierno del presidente López Obrador. Pues importante que en este esfuerzo por recuperar la soberanía alimentaria también estaría llevándose a cabo una política de transición del modelo de agricultura que tiene nuestro país, asegura este subsecretario Víctor Suárez Carrera, que es que lo que se trata también es que ocurra una transición hacia un modelo más orgánico, podremos decir que incluso agroecológico. Veremos las implicaciones que esto tiene y si es que logra también implantarse. También nos habla acerca de cuál es la respuesta de los propios productores, cómo han recibido los productores esta política del Estado mexicano tendiente, dice, a garantizar la soberanía alimentaria. Escuchemos. Hay un entusiasmo, se está construyendo
un ánimo colectivo para encarar la emergencia alimentaria en el campo mexicano. En los próximos semanas se van a realizar miles de asambleas campesinas para impulsar el llamado presidencial a producir para comer. Se hizo una historieta por el Fisgón, se va a repartir en todos los ejidos y comunidades, en todos los núcleos campesinos, y entre Sembrando Vida y Producción para el Bienestar y otras dependencias, vamos a llevar a cabo más de 15,000 asambleas campesinas para impulsar la emergencia alimentaria, el llamado presidencial, y a poner a disposición un conjunto de instrumentos y acciones para, en primer lugar, que se tenga conciencia que hoy producir una tonelada más de alimentos es dejar de comprar alimentos caros en el mercado. O por el contrario, si yo ya tengo satisfecha mi necesidad familiar de autoconsumo, tener una tonelada excedente de maíz para el mercado significa un ingreso muy alto para la familia campesina. Son los dos, digamos, estímulos que hoy se tienen, porque, digamos, hoy estamos con el maíz, la tortilla en los niveles más altos de la historia, y también otros alimentos han estado creciendo. Ya con el programa que acordó el presidente, se ha estado ya conteniendo la inflación alimentaria, y esperamos que en las semanas próximas, una vez que empiecen a tener efecto el conjunto de medidas del PASIC, entonces la inflación irá disminuyendo gradualmente en los meses siguientes. Pues miles de asambleas campesinas, anuncia el subsecretario, en las próximas semanas. 15,000, alrededor de 15,000 serán las asambleas que se realicen para impulsar este proyecto de carácter federal y que tiene que ver con producir para comer. Producir para comer es lo que se llevará este programa a las comunidades agrarias y campesinas de este país. Y bueno, estos son los pequeños productores a los que prácticamente se les dejó a su suerte durante tanto tiempo, que terminaron por abandonar los campos, que terminaron por migrar a las ciudades y que terminaron por emigrar a Estados Unidos. Ahora decimos ahí este programa para ellos, pero ¿qué dicen? ¿Qué hay respecto de los grandes productores, a quienes iban todos los recursos que se daban para el campo mexicano, se iban a estos grandes productores, a estos grandes terratenientes que tienen sus campos, sobre todo en Sinaloa, en Baja California, con cientos o miles de jornaleros depauperados a los que no les pagan lo que marca la propia legislación, que se aprovechan de la necesidad de la gente y que estuvieron en verdaderas tiendas de raya y campos de concentración, como pudimos nosotros documentarlo en reportajes que hicimos sobre los jornaleros mexicanos, tanto en los campos de Morelos de la caña de azúcar como en los campos de tomate allá en Sinaloa. Pero bueno, ¿qué dice este subsecretario con respecto de los grandes productores que ahora ya no tienen todos los apoyos que antes se les daba desde el gobierno federal? Sí, los grandes productores tienen un papel a desarrollar, aunque todavía no entienden que por el bien de todos debemos dar preferencia a los pequeños agricultores. Ellos, grandes agricultores normalmente de riego y que producen en cientos o miles de hectáreas, ellos han tenido y tienen todavía el apoyo del gobierno federal en 4 o 5 dimensiones. No pueden quejarse. Primera dimensión, tienen el tratado TEMEC, que lo negoció el presidente López Obrador con el presidente Trump. Ese tratado le da un marco de certidumbre a importaciones y exportaciones agroalimentarias, y la prueba es que hoy hay un superávit récord en la balanza comercial agroalimentaria. Segunda dimensión de apoyo a los agricultores comerciales, la estabilidad macroeconómica. No se ha devaluado el peso y no hay endeudamiento del país, y el mundo de los negocios y de las transacciones financieras puede continuar de manera normal.
La tercera dimensión es el subsidio a gasolinas y a la energía. No hay incremento más allá del precio de inflación a gasolina, diésel, gas natural, electricidad. Esto beneficia, por supuesto, pues a la población y a toda la economía, pero de manera destacada también a los grandes empresarios comerciales que consumen en mayores proporciones estos insumos básicos. Y por otro lado está el apoyo a la sanidad e inocuidad alimentaria que les proporciona el SENACICA. Por otro lado están las inversiones en infraestructura hidroagrícola que está llevando a cabo el presidente López Obrador en Sinaloa, en Sonora, en Nayarit. Y por otro lado está el subsidio al agua que proporciona con agua pues a todos los distritos de riego. O sea, y por otro lado está el subsidio que canaliza la Comisión Federal de Electricidad al riego para bombeo agrícola. O sea, no están abandonados como ellos dicen. Lo que pasa es que antes ellos controlaban la Secretaría de Agricultura, estaba en sus manos y el 90% de los subsidios del campo los canalizaban a beneficio de 10% de las unidades de producción de gran tamaño y de las grandes empresas agroalimentarias. Esos privilegios ya no van a regresar, pero eso no quiere decir que no seguimos apoyando a la agricultura comercial.